Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destapamos todos los secretos, los giros inesperados y las bombas que sacuden al mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un drama que tiene nombres propios y apellidos muy conocidos. Kerem y Hande, la pareja que nos ha mantenido pegados a la pantalla, y que ahora nos tiene, al borde de la silla. ¿Recuerdan esos momentos de risas, complicidad y besos robados? Pues bien, guarden esos recuerdos porque lo que les vamos a contar hoy, lo va a cambiar todo. Si son nuevos por aquí, permítanme darles la más cordial bienvenida. Este es su espacio para enterarse de todo lo que ocurre detrás de cámaras, los salseos más jugosos y las teorías más locas que se nos ocurren. Así que si les gusta el drama, las sorpresas y la información de primera mano, este es su lugar. Y no se olviden, antes de que sigamos, de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Créanme, no querrán perderse lo que tenemos preparado para hoy. Bueno, vamos a lo que nos truje, que hoy venimos con un plato fuerte. Como saben, Kerem y Hande han sido, durante mucho tiempo, el centro de todas las miradas. Su química en pantalla traspasó la televisión y nos hizo creer, a todos, en el amor verdadero. Pero como suele suceder en la vida real, y también en las telenovelas, las cosas a veces toman giros inesperados. Y ese es justamente el tema de hoy. ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue esa magia? Y lo más importante, ¿qué es lo que realmente están planeando? Prepárense porque vamos a destapar el nuevo plan secreto de Kerem y Hande. Y es que en las últimas semanas hemos visto señales, pistas que han sembrado dudas en todos los fans. Fotos en redes sociales que no coincidían, declaraciones ambiguas en entrevistas y hasta silencios que parecían gritar a los cuatro vientos que algo estaba pasando. Y claro, nosotros, como buenos detectives de la farándula, nos pusimos manos a la obra para investigar qué era lo que se ocultaba tras esa fachada de normalidad. Y déjenme decirles, lo que descubrimos, nos dejó con la boca abierta. Comenzaremos por recordar cómo todo empezó. Esa conexión instantánea, las miradas cómplices, los gestos sutiles que nos hacían suspirar. Era como si ellos mismos estuvieran viviendo su propia telenovela y nosotros éramos los afortunados espectadores. Todas las revistas, todos los programas de televisión, todas las redes sociales hablaban de Kerem y Hande. Eran la pareja del momento, el romance que nos inspiraba y que nos hacía creer en los finales felices. Pero, ¿qué pasó después de ese cuento de hadas? Las primeras señales de que algo no iba bien fueron sutiles, casi imperceptibles. Alguna que otra foto en la que no parecían tan sonrientes, algún comentario que sonaba un poco fuera de lugar. Pero los fans, que somos expertos en negar lo evidente, decidimos creer que todo era una simple mala racha. Todos tenemos días malos, nos decíamos unos a otros, intentando encontrar una explicación lógica. Sin embargo, la realidad es que los días malos se fueron acumulando hasta convertirse en una tormenta que amenazaba con arrasar con todo lo que creíamos saber. Y fue entonces cuando empezamos a escuchar rumores. Susurros que se convertían en gritos ahogados, noticias que no confirmaban pero que tampoco negaban. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de proyectos separados, de nuevos caminos que les llevarían en direcciones opuestas. Y ahí fue cuando la alarma se encendió en nuestros corazones. ¿Era posible que Kerem y Hande, la pareja que nos había hecho soñar, estuviera a punto de separarse? La incertidumbre se apoderó de las redes sociales, los foros de fans se llenaron de mensajes de desesperación y las teorías más descabelladas empezaron a circular. Algunos decían que era todo un montaje para generar más interés, otros aseguraban que había una tercera persona en discordia, y los más dramáticos se preparaban para el duelo del fin de una era. La verdad es que nadie sabía con certeza qué era lo que estaba sucediendo, pero lo que sí sabíamos es que la historia de Kerem y Hande estaba tomando un rumbo muy, pero muy diferente. Pero volvamos al meollo de este asunto. Y es que mientras todos estábamos debatiendo y sufriendo por el futuro de su relación, Kerem y Hande, como si se tratara de una jugada maestra, estaban preparando algo mucho más grande. Un plan que a medida que hemos ido atando cabos, nos ha dejado con la boca abierta. Y es que, señores y señoras, lo que les voy a contar a continuación es mucho más que un simple rumor o una especulación. Se trata de una bomba de relojería que está a punto de explotar y que cambiará para siempre la percepción que tenemos de esta pareja. Durante nuestras investigaciones, nos topamos con información que nos hizo pensar que todo lo que creíamos era una fachada.
Resulta que mientras todos nos preocupábamos por su supuesta crisis, Kerem y Ande estaban trabajando en secreto, planeando algo que va más allá de una simple relación romántica. Y es que detrás de esas sonrisas forzadas y esos silencios estratégicos, se ocultaba un proyecto que tiene un gran peso y que puede cambiar el rumbo de sus carreras. Lo que descubrimos es que en realidad, Kerem y Ande no están peleados ni están distanciados. Todo lo contrario. Están más unidos que nunca. Pero su unión no es romántica sino profesional. Han decidido unir fuerzas para crear algo que va mucho más allá de una serie o una película. Están planeando un proyecto que les permitirá explotar todo su potencial y que les consolidará como dos de las figuras más importantes del espectáculo. Y este proyecto, amigos míos, es una empresa. Sí, una empresa. Kerem y Ande están preparando el lanzamiento de una marca propia que abarcará varios ámbitos y que tendrá como principal objetivo el empoderamiento de las mujeres. Una marca que promoverá la igualdad de género, la diversidad y la inclusión. Un proyecto que tiene un componente social muy fuerte y que les permitirá dejar una huella en el mundo. Sé que esto puede sonar como una locura, pero los indicios son claros. Hemos encontrado documentos que confirman sus reuniones con inversores, sus planes de negocio y hasta algunos bocetos de los productos que lanzarán. Y todo esto, amigos, mientras nosotros estábamos sufriendo por su supuesta separación. Menuda lección nos han dado. Y lo mejor de todo es que este plan no es algo que surgió de la noche a la mañana. Parece que Kerem y Ande han estado trabajando en ello desde hace meses, diseñando cada detalle con cuidado y planificación. Y la razón por la que han mantenido todo en secreto es muy simple: querían sorprender al mundo y demostrar que no son solo una pareja de actores, sino que también son personas con una visión empresarial y un compromiso social. Además, este proyecto también les permitirá liberarse de la imagen de pareja ideal que se había creado en torno a ellos. Ya no tendrán que estar constantemente bajo la presión de sus fans y de los medios. Ahora podrán ser ellos mismos, trabajando en algo que les apasiona y que les permite dejar su propia marca en el mundo. Y eso, señoras y señores, es una jugada maestra en toda regla. Pero la cosa no termina aquí, porque como buenas mentes creativas, Kerem y Ande no se han limitado a una sola área. Su marca abarcará también la moda, la belleza, el deporte y hasta la tecnología. Y no solo eso, también tienen pensado lanzar una plataforma online donde compartirán contenido exclusivo, tutoriales, charlas motivacionales y todo lo que tenga que ver con el empoderamiento femenino. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque este proyecto no es solo un negocio, sino también una plataforma para dar voz a las mujeres. Kerem y Ande tienen pensado invitar a otras figuras destacadas del mundo del espectáculo, del deporte y de la política para que se unan a esta iniciativa y puedan compartir sus experiencias y sus conocimientos. En otras palabras, lo que Kerem y Ande están haciendo es construir un movimiento. Un movimiento que tiene como objetivo cambiar el mundo, aunque sea poquito a poco, y que tiene como base la igualdad, la diversidad y la inclusión. Y si eso no es inspirador, no sé qué más lo sea. Es cierto que muchos se sentirán decepcionados al descubrir que su historia de amor no era lo que parecía. Pero creo que esto es mucho más importante que cualquier relación romántica. Kerem y Ande nos han dado una lección de valentía, de superación y de compromiso. Han demostrado que se puede ir más allá de los estereotipos y que se puede utilizar la fama para hacer el bien. Y eso, mis queridos creadores de intriga, es algo que tenemos que aplaudir. Porque al final del día, lo que importa es que las personas utilicen su influencia para dejar un mundo mejor. Y eso es exactamente lo que están haciendo Kerem y Ande. Así que, dejemos de lado los dramas y las lágrimas y preparemos nuestros corazones para lo que está por venir. La nueva etapa de Kerem y Ande está a punto de comenzar y nosotros seremos los testigos de este gran proyecto. Así que estemos atentos a sus redes sociales, a sus entrevistas y a todas las señales que nos puedan dar. Porque créanme, lo que está por venir es mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Y bueno, después de esta bomba informativa, sé que tendrán muchas preguntas y muchos comentarios que hacer. Y por eso les invito a que dejen sus opiniones abajo en la caja de comentarios. Me encantaría saber qué les parece este nuevo plan de Kerem y Ande y qué esperan de este proyecto. Hemos llegado al final de este vídeo, pero no se preocupen, que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Esperemos que hayan disfrutado de esta exclusiva y que hayan quedado tan sorprendidos como nosotros con el nuevo rumbo de Kerem y Ande.
En resumen, hemos descubierto que detrás de la supuesta crisis amorosa, Kerem y Ande estaban tramando un plan secreto que va más allá de su relación. Han decidido unir fuerzas para crear una marca propia que tiene un fuerte componente social y que busca empoderar a las mujeres. Un proyecto ambicioso que les permitirá dejar su huella en el mundo y que cambiará para siempre la percepción que tenemos de ellos. Así que antes de despedirnos, quiero agradecerles una vez más por su compañía y por su apoyo. Sin ustedes, este canal no sería posible. Espero que esta información les haya resultado interesante y que estén tan emocionados como nosotros por lo que está por venir. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos encanta saber lo que piensan y lo que les gustaría ver en el canal. Así que no se corten y déjenos saber sus opiniones abajo. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y como siempre les digo, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Porque créanme, todavía tenemos muchos secretos por destapar y muchas sorpresas por revelar. Y antes de irme, no puedo dejar de insistirles en la importancia de seguirnos en nuestras redes sociales, donde les mantendremos al tanto de todas las noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. Porque aquí, los creadores de intriga, somos los que mejor informamos. Así que sin más que añadir, me despido de ustedes con un abrazo virtual y con la promesa de volver pronto con más bombas informativas. Hasta la próxima y que la intriga los acompañe. Adiós, mis queridos adictos a las telenovelas.